¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico por temas. Estamos tocando diferentes temas que tienen que ver con la salvación. La Biblia es amplia, abarca distintos temas, pero nosotros estamos tocando nada más que algunos temas que tienen relevancia para nuestra salvación, lo que importa para nuestra salvación. Hay otros temas que podrían interesar, pero que no importa para nuestra salvación. Ahora estamos tocando lo más importante, lo que tiene que ver con los requisitos de Dios para regalarnos esa vida eterna. Podríamos hablar de los ovnis, por ejemplo, si existen los ovnis o no, si existen otros planetas, si existe, qué dice la Biblia sobre los dinosaurios. Pero en fin, eso no tendría nada que ver con nuestra salvación. Si existieron o no existieron, no tendría relevancia para nuestra salvación. No digo que no sea importante. Y el tema de hoy es lo que la Biblia enseña de cómo guardar el sábado, porque en el anterior estudio habíamos hablado del cuarto mandamiento que está en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, donde dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Habíamos explicado que lejos de perder vigencia, está más vigente que nunca. El sábado siempre estuvo vigente, jamás dejó de estar vigente, más allá de que en alguna época algunos cristianos lo han olvidado. A lo largo de la historia, sin embargo, siempre hubo personas que lo observaron, que lo guardaron. Pero ahora el estudio va a tratar de lo que la Biblia enseña acerca de cómo guardar el sábado, de qué manera se tiene que guardar este sábado. Cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, caminando en nuestro planeta junto con los seres humanos, en su pueblo Israel, tuvo muchos choques con los religiosos de la época con respecto al sábado. Por ejemplo, él sanaba en sábado y venían y le reprochaban a Jesús y le decían: hay 6 días para hacer lo que quieran hacer, y ¿por qué justo hoy vienes a sanar? Le acusaban a Jesús de violar el mandamiento del sábado. Una vez los discípulos, después de estar en el culto, porque ellos acostumbraban a ir al culto los sábados, se iban a la sinagoga, después que volvían, pasaron por un campo de trigo, entraron y empezaron a recoger los trigos y comían, ¿no es cierto?, el grano de trigo. Y otra vez le reprocharon a Jesús: ¿por qué tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en el sábado?, le dijeron. ¿Por qué que entran y están recogiendo los trigos y están comiendo? Le acusaban de trabajar en el sábado, no de robar, porque para los israelitas estaba permitido entrar en el campo de otro a recoger lo que necesitaban para comer mientras andaba por los caminos. Dios le había ordenado a los agricultores que de sus plantaciones, de su cosecha, nunca cosecharan completamente, hasta dejar vacío el campo, sino que siempre dejaran algunos frutos para que aquellas personas que necesitaran, si pasaban por ahí, podían entrar a recoger y comer de esos frutos. Eso no era robo. Dios había permitido a la comunidad que vivieran como hermanos y que se manejaran de esa manera. Entonces a Jesús no lo acusaron de que los discípulos estaban robando en el sábado, sino que
estaban diciendo ¿por qué trabajan? Por el hecho de que iban y arrancaban las espigas, ¿no es cierto? Entonces consideraban esto está trabajando y la Biblia dice no harás ningún trabajo el día sábado. Esos tipos de discusiones Jesús tuvo con los judíos de esa época. Jesús también era judío. ¿eh? O sea que Jesús era un observador del sábado. Las discusiones con los judíos religiosos no era si el sábado era el día de reposo o no. Jesús estaba respetando el sábado y lo otro también. El problema era de qué manera se debía respetar el sábado. Los otros decían no se puede ni entrar en un campo a juntar trigo y comer, porque eso es trabajar. Jesús les mostró que ellos estaban equivocados. Ellos habían interpretado cuando la Biblia dice no hagas ningún trabajo en él referido al sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguno. Los judíos religiosos, los dirigentes religiosos de la época interpretaron de que nada se debía hacer. Jesús le vino a demostrar realmente cómo se debe guardar el sábado. Entrar a los campos y recoger espigas para comer no era pecado, no era una violación al sábado, no era trabajo. ¿Entienden? Y así otros incidentes también que tuvo sanar enfermo en el sábado, por ejemplo, tampoco era pecado. Y entonces Jesús le puso una vez un ejemplo. ¿Acaso ustedes, le dice, porque la mayoría tenían animales en esa época, ¿acaso ustedes si ven un animal suyo que cae en un pozo, porque es sábado no se van y le sacan? Jesús le habló de una cosa cotidiana que ellos hacían. Un judío si veía que su animal en sábado se caía en un pozo y se iba a ahogar, se iba a morir ahí, iban y le sacaban a pesar de ser sábado. Y entonces Jesús le dijo, ¿acaso ustedes cuando ven que un animal suyo se cae en un pozo en el sábado no se van y le sacan? ¿Y acaso los seres humanos no valen más que los animales? Jesús no le estaba diciendo es permitido hacer todo lo que quieran en el sábado, ¿no? Jesús le dijo el bien se puede hacer en el sábado. No hubo una discusión sobre sábado sí o sábado no. Para los dos grupos, para el grupo de Jesús y para el grupo de los judíos, el sábado sí. No era una discusión con respecto al día de reposo, porque algunos sí también, que Jesús acá discutió, ¿no? Sí, discutió, pero ¿quién iba a saber mejor cómo se debe observar el sábado que el mismo creador del sábado? Recuerden que Jesús es Dios, Dios eterno. Él es el que había dado el sábado. ¿Cómo no va a saber Él qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer en el sábado? Igual que el fabricante de cierta marca de auto, por ponerle un ejemplo, si viene el fabricante de cierto auto y ve que yo estoy tratando de arreglar ese auto que él había fabricado, y yo creo que se arregla de una manera y él viene y me dice, no, discúlpame, esto se hace así. ¿Me voy a enojar yo con él? No, porque él es el que sabe cómo se debe arreglar ese auto porque él lo había fabricado. Bueno, aquí pasa lo mismo. Los discípulos, Jesús discutió con los judíos. Jesús es el autor del sábado y él sabía qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se debe hacer en el sábado. En realidad, los judíos deberían haber sabido qué se puede hacer y qué no se debe hacer, porque Dios le había dado el mandamiento, pero ellos interpretaron mal. Por eso el tema de hoy es de qué manera observar el sábado.
Dice, la primera pregunta dice, ¿qué hizo Dios con el sábado? Veamos lo que dice allí en Génesis 2, 1 al 3. Génesis 2, 1 al 3 dice lo siguiente. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué cosas hizo Dios con el sábado? Lo bendijo, lo santificó y reposó en él. Lo bendijo, lo santificó y reposó en él. Puso una bendición, depositó una bendición muy especial sobre el sábado. Lo santificó, lo apartó. Santificar quiere decir apartar algo para un uso sagrado. Por eso les decía el otro día que santo no es la persona que está quietita y no hace nada, sino que santo es una persona que está apartada para vivir exclusivamente para Dios. Bueno, Dios santificó el sábado, es decir, apartó de los otros días para que ese día se viva de una manera especial para Dios. Y en él reposó, y ya le expliqué también en otros videos que reposó no porque estuvo cansado, sino para darnos el ejemplo. ¿En qué día se deben hacer los preparativos? El sábado es un día festivo. Entonces, para una fiesta usted se prepara o no. O no, llegó la fiesta y así nomás se va, ¿no? Primero se prepara, ¿no es cierto? Si usted va a realizar una fiesta en su casa, va a arreglar su casa, la va a pintar, la va a dejar hermosa, porque se está preparando para la fiesta. Bueno, el sábado es un día festivo y hay que prepararse. ¿Y en qué día comienzan los preparativos para el sábado? Dice allí en Éxodo capítulo 16, versículos 22 y 23. Recuerden, allí en Éxodo capítulo 16 todavía Dios no le había dado al pueblo de Dios los 10 mandamientos en las tablas, escritas con su propio dedo. Porque algunos dicen que desde allí comenzó los 10 mandamientos. Y yo ya les dije que la Biblia dice que la ley de Dios es eterna. En el sexto día, dice Éxodo 16, 22 y 23, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres por cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. En Éxodo 16 todavía no se había dado los 10 mandamientos escritos con los dedos de Dios. Sin embargo, aquí vemos que ya se observaba el sábado. En el sexto día, que hoy día es viernes, en el sexto día, Dios le dice, mañana es el santo día de reposo. Prepárense hoy. ¿Cuál es el día de preparación? El día viernes. El día sexto, como dice la Biblia. Y es impresionante si usted lee, yo les recomiendo, no le voy a leer aquí, pero busquen Éxodo capítulo 16 y van a ver qué es lo que pasó allí. Dios le había mandado por primera vez el maná, una comida para ellos, para que se alimente durante su peregrinar en el desierto. Le mandó maná del cielo, dice que caía como rocío al amanecer, y después cuando el sol se ponía fuerte, desaparecía igual que el rocío. Entonces ellos tenían que salir, los israelitas tenían que salir todos los días a juntar, dice, 1 gomer por persona, según la familia, según la composición de la familia. 1 gomer dice que equivale más o menos alrededor de 2 kilos. Es decir, si en mi familia viven 3 personas, debería recoger 6 kilos por día más o menos, ¿verdad? Todos los días ellos tenían que salir a recoger 1 gomer por cada persona.
Y la orden de Dios era que no debían guardar para el otro día, debían juntar solamente lo que iban a comer durante ese día. No debían guardarlo para el otro día. Pero siempre desconfiamos de Dios. Dios nos promete, yo te voy a bendecir, no te va a faltar nada, yo soy Dios, yo tengo el poder. Pero siempre había algunos que guardaban para el otro día, porque tenían miedo, y si mañana no cae el maná. Y dicen que cuando llegaba el otro día, ese maná que habían guardado se había agusanado, se había podrido para el otro día. Eso pasaba durante los 6 días de la semana. Juntaban solamente una medida por cada persona, porque si guardaban para el otro día se agusanaban. De eso podían preparar distintos alimentos para comer. Del maná. Maná, de paso, maná quiere decir ¿qué es esto? Recuerden que la Biblia no se escribió en español. Maná, la traducción es ¿qué es esto? Porque cuando cayó por primera vez el maná como un rocío, los israelitas salieron y miraron así y dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Maná, maná, decían, por eso es el nombre maná. Pero lo llamativo, lo que yo le estoy relatando, y lean en Éxodo capítulo 16 para que vean que yo no les estoy mintiendo. Los 6 días de la semana tenían que juntar, los 5 días de la semana tenían que juntar solamente para el día a día, no tenían que guardar para el otro día. Ahora en el 6º día, es el texto que le acabo de leer, en el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres, 2 medidas ya. Los otros días solamente una medida. Y en el 6º día, o sea, el viernes, tenían que salir al campo y recoger 2 porciones para cada uno. 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. ¿Se dan cuenta? Los otros 5 días de la semana Dios les dijo, no guarden para mañana. El 6º día les dice, guárdenlo para mañana, junten para mañana también, mañana es sábado. ¿Por qué les dijo que lo guarden para mañana? Porque el sábado no iba a caer maná, el sábado no caía maná. Durante 40 años los israelitas peregrinaron por el desierto y caía maná durante 6 días y el sábado no caía maná. Es impresionante. Y el maná que guardaban el 6º día para comer el 7º día no estaban podridos, podían comerlo tranquilamente el otro día. Sin embargo, si otro día guardaban, un día que no fuera el 6º, guardaban para el otro día, estaba podrido. ¡Qué milagro que Dios hizo! Allí demostró la importancia que Él le da a su santo sábado. ¿Cuándo comienza el sábado? Hoy día el sábado comienza cuando termina el viernes, ¿no es cierto? El viernes a las 0 horas, allí ya arranca el sábado. Viernes a las 12 de la noche, viernes a las 24 horas, ya arranca las 0 horas del sábado. Pero en la Biblia no podemos aplicar ese mismo criterio. En la Biblia se aplica otro criterio. Dice Levítico 23, 32, Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. Y acá explica, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo, de tarde a tarde. La tarde era el anochecer, cuando se ponía el sol. Entonces, ¿en qué horarios había que observar el sábado? Le dijo Dios, de tarde a tarde, desde que se pone el sol, del día 6º hasta que se ponga el sol el día 7º. Hoy día el sábado bíblico coincide con la puesta del sol del día viernes y se observa hasta la puesta del sol del día sábado.
Ese es el séptimo día que menciona la Biblia. ¿Cuándo comienza el sábado? El viernes a la puesta del sol. ¿Cuándo termina el sábado? El sábado a la puesta del sol. En nuestro calendario gregoriano por el cual nos estamos rigiendo, ¿no es cierto? Esas son las equivalencias, las coincidencias. ¿De qué hay que abstenerse el sábado? ¿Qué es lo que no hay que hacer en el sábado? Dice Éxodo 20:10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. De toda obra. El trabajo que usted hace habitualmente para ganarse la vida, usted debe cesar en ese día. O sea, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, las actividades cotidianas que usted realiza para ganarse la vida debe cesar. Ya he explicado de que hay algunas cosas que se pueden hacer, alguna emergencia se pueden hacer. Se pueden ir, si usted está enfermo, se tiene que ir al doctor aunque sea sábado, ¿verdad? Si alguien necesita ayuda en una emergencia, y bueno, aunque sea sábado lo tiene que hacer, ¿entendés? ¿Entienden? Eso es lo que Jesús había discutido. El bien se puede hacer en los días de reposo, dijo nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿dónde hay que asistir el sábado? ¿Será que el sábado es para quedarse en la casa, quietitos y no hacer nada? Recuerden que Jesús es nuestro ejemplo. ¿Y qué hacía Él los sábados? Dice Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús asistía los sábados en la iglesia. ¿Dónde hay que asistir los sábados? A la iglesia hay que ir los sábados. Hay que ir a adorar al Señor los días sábados en el templo. Jesús iba en la sinagoga. La iglesia de esa época era la sinagoga. Y estaba el templo central donde se sacrificaban los animales. De pasos, esos animales, las palomas, las ovejas, los toros que se sacrificaban allí eran símbolos de Cristo, representaban a Cristo. Era una forma de decir que esos pobres animales perfectos, inocentes, estaban muriendo por mi culpa. Y representaban a Cristo que iba a morir por mi culpa. Por eso cuando Cristo murió, cuando Cristo vino y a Cristo lo mataron, ya no fue necesario sacrificar animales. ¿Para qué? Si ya el verdadero Cordero ya vino, el Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya ha venido, entonces ¿para qué seguir sacrificando animales? Eso es las leyes que quedaron atrás ya, pero no los 10 mandamientos. Esas cosas es lo que ya no hay que hacer. Pero no tiene nada que ver con los 10 mandamientos que siguen vigentes por toda la eternidad. ¿Qué se puede hacer en el sábado? Mateo 12:12. Y aquí está el ejemplo que yo le había dado sobre los animales que caen en el pozo y las discusiones que tuvo Jesús con los judíos. Dice, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¿Se dan cuenta? Se puede hacer el bien. Se puede visitar. Hay un montón de cosas que se pueden hacer en el sábado. Visitar a los enfermos en los hospitales. Visitar las cárceles. Ir a predicar la palabra de Dios. No es un día para quedarse a dormir. Hay un montón de cosas, pero sí hay que abstenerse de las actividades cotidianas que usted realiza para ganarse la vida, le vuelvo a reiterar. Bendiciones al que obedece a Dios.
Sí, pero si yo le obedezco a Dios y guardo el sábado, voy a tener serio problema. Voy a perder mi trabajo. Y probablemente pierda su trabajo. Yo no les puedo decir que sí ni que no. Pero Dios le garantiza que Él le va a bendecir. Le va a dar un trabajo mejor seguramente. Un trabajo donde usted pueda guardar el sábado como corresponde. ¿Qué bendiciones brindará Dios a quien le obedece? Deuteronomio 11, 13 al 15. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndoles con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, y la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Ya les dije, la mayoría de los antiguos eran agricultores, y decía, si ustedes me obedecen, yo les voy a enviar la lluvia cuando sus campos necesitan. Ustedes saben que los que trabajan en el campo necesitan de la lluvia en el momento preciso. Por ejemplo, antes de sembrar necesitan que llueva. Cada cierto tiempo necesita la chacra que llueva para que las plantas vayan creciendo. Y justo antes de la cosecha, para que el fruto madure, se necesita también una lluvia. Porque si no, los frutos no maduran como deben ser. Y entonces maduran y se ponen chicos todos. Ustedes van a encontrar naranja que no tiene jugo. En fin. ¿Por qué? Porque no vino la lluvia a su debido tiempo en el momento en que necesitaba para madurar. Dice, pero si ustedes me obedecen, dice Dios, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. ¿Se dan cuenta? Los campesinos necesitan la lluvia temprana y la tardía para sembrar y para cosechar, mínimamente. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Así que si me obedeces vas a pasar hambre. Si guardas el sábado vas a pasar hambre. ¿Así dice? No. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás, dice el Señor. Por supuesto, esto hoy día le aplicamos a la gente que no vive en el campo y que vivimos en las ciudades. Yo voy a bendecir todo lo que tú haces. Voy a hacer que tu sueldo rinda y que puedas llegar a fin de mes y que no te falte. ¿Se dan cuenta? ¿Qué debo hacer? Obedecer fielmente lo que Dios manda. Santiago capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la Biblia. Así es, mi amigo, así es, mi amiga. Usted no sabía seguramente del mandamiento del sábado. Siempre le han enseñado que el sábado es de los antiguos, eran de los judíos, hoy ya no está vigente. Pero hoy está conociendo que no es así. La Biblia le dice que el sábado sigue más vigente que nunca, inclusive en la otra vida se va a seguir guardando el sábado. Entonces Santiago dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios siempre pasa por alto los pecados de la ignorancia. Si usted hace una cosa porque no sabe, Dios pasa por alto eso. No le toma en cuenta porque usted no hizo porque no sabía. Así que usted hasta aquí habrá trabajado un montón de sábados. Y Dios no le consideró pecado eso porque usted no sabía. Pero ahora está sabiendo que es pecado. Y la Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno, ahora usted sabe que es bueno observar el sábado. Y no lo hace, le es pecado. Entonces, a partir del momento que usted está conociendo estas verdades de la Biblia, si no lo hace, Dios le va a considerar como pecado también. Tenga en cuenta eso, mi amigo, mi amiga.
No importa cuán religioso usted se crea y cuántas veces por día asista a los cultos y cuánto canta a Dios y cuánto alabas a Dios y cuánto oras. No importa cuántos versículos hermosos publica en tu Facebook, en tu WhatsApp, no importa eso. Pero si sabes hacer lo bueno y no lo haces, Dios te considera como pecado. ¿Qué más debo hacer? Confiar plenamente en Jesús. Dice la Biblia allí en Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es todo. Usted me dice, no, pero yo no puedo guardar el sábado por mis actividades. ¿Qué dice la Biblia en Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No diga yo no puedo. En el nombre de Jesús voy a poder. Entonces usted tienen que empezar a buscar la forma. Tampoco va a actuar de manera violenta, se puede acercar a su jefe si trabaja en relación de dependencia y explicarle que quiere descansar en el sábado, que quiere apartar ese día al Señor. Pero antes ore al Señor. No vaya así por su propia cuenta nada más. Ore al Señor, dígale que sus palabras sean dirigidas con su Santo Espíritu. Y quién sabe si en lugar de despedirle, como a veces puede ocurrir, su jefe le entienda y le conserve en su puesto. ¿Me entiende? Así que hasta aquí llegamos en el estudio del día de hoy. Gracias por ver este video hasta aquí. He decidido guardar fielmente el Santo Sábado, siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús nos ha dado el ejemplo. Él guardó el sábado, Él guardó los 10 mandamientos y Él no. Recuerden, no es para salvarse. Yo no guardo el sábado para salvarme, sino que la Biblia dice, si me amad, guardad mi mandamiento. Si yo amo a Dios, debo guardar los mandamientos, no para salvarme, porque la salvación no es por obra, la salvación es por fe, por la fe en Cristo Jesús. Pero aún con toda la fe en Cristo Jesús, más todavía debo guardar los mandamientos de Dios, incluido el sábado. Si digo que tengo fe, ¿cómo voy a decir no puedo? Si la fe es la confianza que usted y que yo debemos tener en Dios. Les agradecemos y nos vemos en el próximo estudio. Muchas gracias.